chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Están? Buenas tardes, Sandra. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal su semana, chicos? Cansada, profe, como toda la semana. Sí, yo también, la verdad, sí he tenido una semana un poco fuerte, pero bueno, ya estamos en viernes y hay que tomar las cosas con optimismo y con energía, así es que vamos a empezar haciendo unos minutitos de un ejercicio para energizarnos un poquito. Entonces, contarles que, bueno, otra de las cosas que yo he experimentado para comprobar por mí misma si funcionan o no es el Reiki. Entonces, Reiki viene de una tradición japonesa que es derivada desde las tradiciones chinas del Qigong, que es técnicas milenarias de manejo de energía. Entonces, el maestro Usui, que es quien inventó la técnica de Reiki, estudió Qigong con maestros de la China. Como él era japonés, entonces se llevó las técnicas hacia Japón y las modernizó un poco también para la cultura japonesa. Y luego de ahí llegaron las técnicas a nuestro continente a través de discípulos del maestro Sui que viajaron acá a nuestro lado del mundo, a Estados Unidos. Y bueno, hay una sucesión de líneas de maestros que se dan y yo tengo el honor de estar, me parece que en línea 8, que es bastante, ¿no? De sucesión de maestro Sui, es decir, quien me otorgó la maestría a mí, a su vez le fue otorgado por un maestro superior y así sucesivamente hasta llegar en 8 generaciones hasta el mismísimo maestro Usui. Entonces, esa es una de las cosas que he estado trabajando en mi parte de desarrollo personal en esta pandemia, ¿no? Aprovechando que pues el tema de estar un poco en casa y de evitarse los tiempos de movilización y eso sí me ha permitido poder reagendar un poco mis prioridades y mis actividades. Entonces, compartirles. En Reiki lo que haces básicamente es procurar no gastar tu energía, sino que tratar de que tu cuerpo se convierta en una especie de canal de energía. Sobre todo cuando necesitas energía para hacer cosas externas, porque cuando lo necesitas para cosas internas, como por ejemplo hacer un trabajo intelectual o un trabajo físico, pues vas a necesitar tu propia energía vital. Pero cuando vas a hacer cosas que van hacia el externo, tú puedes canalizar energía que viene desde el universo, pasa por ti y sale hacia la actividad o persona con la que quieras o necesites trabajar y de esa manera logras cansarte menos, ¿no? Entonces, esta canalización se hace de dos maneras. La una, la entrada, que es por acá, por la coronilla, y ya vamos a practicar juntos. Y la otra, la salida, que es por 4 puntos básicos en las manos, justo aquí. Si doblas un poquito tu mano, se arma aquí como un huequito. Aquí es donde la energía se canaliza en ambas manos y también igual en las plantas de los pies. Entonces, la técnica que vamos a trabajar ahorita te permite cargarte como si fueras una batería con esa energía del universo que ingresa por tu coronilla, se aloja en tu zona de almacenamiento de energía que es debajo del ombligo. Si tú ubicas tu ombligo y colocas 4 dedos, si aquí está mi ombligo, los 4 dedos, aquí está la zona del Tantien, que es el nombre que tiene en la China el centro de almacenamiento de energía del cuerpo. Ese mismo centro que se llama Tantien en la China se llama el Hara en japonés. Y por eso tal vez ustedes han de haber oído esta tradición del Harakiri, ¿no? No sé si recuerdan que los Harakiri son aquellos japoneses que deciden quitarse su propia vida para mantener su honor y el de la familia. Y entonces cuando un soldado o militar japonés practica harakiri, lo que hace es tomar una katana, que es una espada japonesa, y hundírsela justo en el punto del hara que te estoy diciendo, 4 dedos debajo del ombligo.
Entonces, al hundir la espada japonesa, la katana, justo en el punto del hara, comete o realiza harakiri, que es básicamente terminar con el hara. Entonces, si tú terminas con tu punto de bodega de almacenamiento de energía vital, pues la vitalidad abandona el cuerpo y pues la persona sale de este plano. Entonces, ese es el origen de la palabra harakiri y viene de este centro hara. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar energía por la coronilla, bajarla hasta el centro hara en el ombligo, desde ahí almacenarla, la gran parte de ella, y ahí viene el proceso de vitalización o energetización. Y luego vamos a practicar cómo llevarla hacia las palmas de las manos y las plantas de los pies para cuando tú tengas que usarla hacia afuera, ¿sí? Pero la idea es que aprender a gestionar conscientemente esa energía, porque lo que hacemos normalmente cuando no conocemos estas técnicas es dejar que a la buena de Dios pues la energía venga, pase, se vaya, se quede si quiere o no, o la desgastamos, la malgastamos por desconocimiento, ¿no? Así es que esa es la idea, entonces vamos a practicar. Como siempre, no quiten la espalda de cualquier apoyo, entonces que la espalda se mantenga por sí misma y que se ponga recta, porque necesitamos que el canal esté despejado. Entonces, si tú estás encorvado, inclinado, chueco, con una mala postura, pues el canal también va a estar así, ¿no? Y va a ser difícil la bajada de la energía y luego la distribución. Entonces, con la columna lo más erguida posible, con los hombros hacia atrás y hacia abajo, alejados de las orejas, lleve el esternón hacia adelante para ayudar un poco más a la postura y mantenga el mentón paralelo al piso, mirando como hacia el frente, para que también en esta parte del cuello no esté mal tu postura, no estés demasiado agachado o demasiado viendo hacia arriba. Por eso también es importante cuando tú trabajas colocar tu pantalla de tal manera que tu cuello no tenga que estar así o así. ¿Sí? Entonces cuida mucho, utiliza libros para poner un nivel suficiente como para que puedas mantener el cuello descansado y alargado, para que la energía fluya fácilmente, si no es más cansado. A veces uno piensa que si estás cansado y tomas, por ejemplo, una clase acostado en tu cama, no te vas a cansar, pero en realidad te cansas más, te cansas peor. Por eso les recomiendo, trabajen y tomen sus clases sin apoyo de la espalda y con la espalda, incluyendo el cuello, lo más perpendicular posible. Y así vas a poder en realidad terminar el día menos cansado que si tratas de pasar varias horas acostado en el sillón o lo que sea, o arrimado, porque eso te quita en realidad energía, no te ayuda a ahorrarla, sino más bien te desgasta más. Entonces, bueno, con la espalda recta, vamos a colocar las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba, en un lugar cómodo, cerca de ti. Entonces, lo importante es que los dedos estén ligeramente juntos y la palma ligeramente doblada, como haciendo una pequeña cuchara. Y ahí solito se arma este punto, ¿sí? Y lo mismo la otra. Sin tensión, solamente juntando los 4 dedos, los pulgares también un poquito y haciendo un poquito esta hundidura. Colócales sobre tus muslos con las palmas hacia arriba. Y los pies, dependiendo, si estás en una silla o algo así, pues con los pies asentados, las plantas asentadas en contacto al piso. Y si estás como yo, con las piernas cruzadas, los talones lo más cerca posible a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es un poco la postura. Y ahora vamos a empezar. Entonces, primero 3 respiraciones normales. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Segunda, inhala por la nariz. Exhala por la boca. Y la última, inhala por la nariz ampliamente a capacidad máxima. Sostén un instante y empieza a exhalar súper despacito por la boca.
Mantén la postura de quietud porque cada movimiento involucra un uso de energía. Y en este momento lo que queremos es cargarnos de energía, no usar energía. Entonces te vas a mantener quieto durante unos minutos mientras hacemos la recarga. Y entonces vamos, la respiración va a ser solo por la nariz, inhalando y exhalando. Empieza a inhalar y visualiza que se abre como un embudo en tu coronilla y por ese embudo entra a ti energía. Y ponle esa energía una forma, puede ser un color, puede ser una temperatura, una luminosidad. Visualízala, imagínate de alguna manera tangible esa energía que entra por un embudo, por tu coronilla. Y baja como por gravedad por toda tu columna vertebral, pasa por el pecho, pasa por el ombligo y ahí a unos 2 o 3 centímetros debajo del ombligo entra en un espacio donde se almacena. También te la puedes imaginar como una sustancia como lava, por ejemplo, que entra desde la coronilla, va bajando y se empieza a almacenar ahí. Entonces, cada vez que inhales, vas a sentir ese ingreso de esa energía con ese almacenamiento debajo del ombligo. Entonces, con cada inhalación entra más, baja más y se sigue almacenando mayor volumen de energía que se almacena en tu centro jara, en tu centro de energía vital. Por ahora la exhalación la estamos dejando libre. Entonces cuando exhalas no pasa nada, pero cuando inhalas entra más energía. No importa si encima de tu cabeza hay un techo y luego otro piso y luego tejas o cualquier cosa y en el cielo muchas nubes, porque en realidad la energía se mueve por una dimensión que va más allá de las dimensiones de las leyes físicas. Entonces visualiza que realmente esa energía entra en ti. Como una batería de celular que se va cargando. Ok, ahora vamos a agregar la exhalación. Entonces, cuando estés inhalando, va a seguir entrando energía y almacenándose ahí debajo del ombligo. Pero cuando estés exhalando, vas a visualizar que esa parte de esa energía almacenada se distribuye y va hacia tus plantas de los pies y tus palmas de las manos. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Inhala, entra energía y se almacena. Retén un instante y ahora con la exhalación, parte de esa energía va a tus palmas y a tus plantas. Y repites. Inhala, se llena más de energía. Tu bodega. Exhalas, va a plantas y palmas. Inhala. Exhala. Como buen ingeniero que eres, vas a intentar este experimento por unos minutos para luego ver si es que hay algún resultado o no.
Continúa por unos ciclos más de respiración. Recuerda, inhalando, entra energía del exterior y se almacena en tu centro jara. Exhalando, esa energía se distribuye a tus palmas y a tus plantas. Cambio, vas a soltar la respiración y sin moverte mucho, solamente vas a colocar tus manos, tu palma contra palma, como que tuvieras una esfera en el medio. ¿Sí? Entonces las palmas siguen hecho como copita, como cóncavo, y colocas una sobre otra, como que tuvieras una esfera ahí. ¿Sí? Entonces ahora vas a intentar comprimir esa esfera de energía sin tocar las manos, es decir, solamente acércalas, 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 todo lo que te deje, ¿sí? Sin que se toque. Si quieres, puedes cerrar tus ojos para sentir la energía. Sobre todo trata de sentirla en el centro de las palmas, cuando las acercas. Luego puedes alejar un poquito y sentir la diferencia y volver a acercar lo más que puedas, pero sin tocar las palmas. Solamente es una transferencia de energía que se da de una palma a la otra. Y como para ayudarte a sentir, puedes hacer esto de alejar y acercar. También puedes virarla. Entonces, como tienes una esfera, pues la puedes virar de lado y tratar, por ejemplo, de esta manera. Ahí como te acomodes, la única condición, no te toques la una mano con la otra, porque ahí rompemos el trabajo de energía y ya pasa a ser una sensación física. ¿Qué es lo que buscas sentir? Probablemente nada sientas, y eso está bien, pero también pueda que sientas un calor, un cosquilleo, una pequeña punzada, unos hormigueos o como calambres. Entonces trata de investigar si tienes una sensación y qué tipo de sensaciones. Sobre todo cuando se acercan más las palmas. Igual si no sientes nada, no importa, no pasa nada. Es un experimento y como todo experimento, pues hay que hacerlo para luego poder decir cuál fue el resultado. Ok, vamos a parar ahí. Y lo último que vamos a hacer es aprovechar esa energía, que aunque no la sientas, está ahí, en este caso voy a usar los ojos, por eso me saqué los lentes, para ayudar a alguna parte de tu cuerpo. Yo lo voy a hacer con los ojos, pero si por ejemplo te doliera la espalda, acerca, pero no toques, aproximadamente 1 centímetro del área que te duele, la palma, ¿no? O que quieres, por ejemplo, si es un dolor de codo acá, si es un dolor de hombro acá, si es la cabeza, en las sienes, en mi caso lo voy a hacer en los ojos. Entonces voy a acercar mis palmas a 1 centímetro de mis ojos y ahí te vas a quedar, según el Reiki debemos quedarnos 3 minutos, yo voy a contar el tiempo. Entonces acerca tus palmas a la parte de tu cuerpo que le quieres dar alivio, cuidado, masaje, pero no la toques, solamente cerca de esa parte, las palmas, y respira normalmente, inhalando y exhalando. Y vamos a quedarnos el tiempo que requiere la técnica, que es, como les comento, 3 minutos. Estamos haciendo un autotratamiento Reiki, que es aplicarte Reiki a ti mismo.
Mantén tus palmas ahí. El cuerpo tiene una inteligencia natural que va siempre hacia la autosanación. Por eso cuando tú te cortas, por ejemplo, inmediatamente empieza el proceso de cicatrización. Entonces, la naturaleza del cuerpo es siempre hacia la búsqueda de la salud completa, hacia la búsqueda de la sanación. Pero hay que darle el espacio y los recursos para poder hacerlo. La alimentación, el descanso, tanto del sueño como del descanso consciente. La luz del sol, la hidratación, beber adecuadamente, agua. Y si sabes algunas técnicas, pues el trabajo de energía como el que estamos haciendo. Ok, estamos ya en el tiempo, vas a inhalar. Y al exhalar puedes sacudir tus manos de esta manera a un costado lejos de ti, porque lo que estás haciendo es romper el trabajo de energía y mandando la energía que sacaste, en mi caso de los ojos, fuera de ti, para que el universo se encargue de reabsorber. Si tal vez sientes las ganas o la necesidad de mayor limpieza de energía, puedes irte un ratito a lavar las manos, porque por lo general, por ejemplo, si un reikista hace un trabajo a otra persona de cuerpo entero y la otra persona tenía muchas cuestiones de energía, pues uno tiene que ir y lavarse, ¿no? Entonces, simplemente con agua, pues te lavas normalmente las manos y zafas. Pero como en este caso hicimos trabajo en nosotros mismos y solamente en una sección, no es obligatorio, pero si así lo sientes, pues hazlo. Así es que ahora sí, buenas tardes. Hemos invertido un poquito del tiempo de la clase de hoy en este trabajo, pero espero que haya sido de provecho. No sé si alguien quiere opinar. Tal vez Brian, si es que estás ahí, ¿sentiste algo o nada en tus manos? Sí, Inge, un poco de relajación, Ya. Y en como las, que las manos se tensaron un poco, pero ya como, después ya se sintió como más tensión o amortiguamiento. como amortiguamiento, bueno, más como tensión, o sea, sentí un poco tensionada las manos queriendo hacer. Ya. Entonces sí hubo como una sensación diferente, ¿no? Sí, Inge. Chévere, qué bueno, sí, porque a algunos sentimos más o otros menos, ¿no? Eh, Ismael, ¿a ti cómo te fue? ¿Sentiste algo? ¿Te sirvió de algo? Sí, profe, sí sentí la tensión, sobre todo en la punta de los pies y en las puntas, en las manos. Ajá. Y, y sí sí fue placentero también el hecho o sea, de liberar un poco la tensión. Y también relajante. Estaba, o sea, cuando volví A la a, clase. a la clase, ¿sabes? Me estaba como adormecido, porque no he Ya. dormido bien por los trabajos y todo lo que toca hacer. Ajá. Entonces, fue como, sí fue liberar bastante tensión que tenía acumulada. Qué bueno, y ahorita te despertaste un poco por lo menos. Sí, Qué bueno. Lo que Ismael menciona es interesante porque yo no se los dije, por lo tanto no hay sugestión, porque también podías pensar, ah, claro, estoy sintiendo eso porque me dijo que iba a sentir eso. Pero ya poco a poco puedes ir discerniendo si es una sugestión o es una experiencia real. Pero lo que él dice es cierto, mucha de la energía se focaliza también en las yemas de los dedos, ¿sí? En estos puntitos de acá, especialmente en el dedo medio, ¿sí? Entonces, hay otra técnica que te ayuda a enfocarte solamente en la yema de los dedos medios para sentir esa energía, ¿sí? Entonces, incluso ahorita como estamos energizados, puedes tratar solamente tocar, o sea, acercar, más bien dicho, tus dos yemas de los dedos medios
E incluso puedes llegar a sentir que no se quieren tocar, como en mi caso. Esa distancia que tengo, que será unos 5, un medio centímetro, no es una distancia que yo esté conservando, es que ya no va, ya no va más. Entonces yo les estoy tratando de unir, aunque no me crean, y por eso están un poco temblando mis manos, pero no se unen más, porque ahí está el campo de energía de ambas manos y ese campo está ocupando un espacio. Entonces yo ahorita no puedo pegar mis yemas, aunque quisiera. Pero esa es una manera de sentir tangiblemente que esa energía existe, ¿no? Que también es parte de lo que se llama tu aura, ¿no? Y que incluso se puede ver con aparatos. Entonces existen ya aparatos de estos de mapas de calor y de ondas magnéticas que permiten ver el aura que todos tenemos, que tiene varias capas, pero la capa más cercana me parece que está a los 5 centímetros de tu cuerpo físico. Está chica, sí, como una capa adicional invisible, que es la capa de energía vital, que irradias por estar vivo. Entonces, esa es un poco la energía que estamos convocando. Pero bueno, vamos a dejar ahí los experimentos esotéricos y vamos entonces a empezar con el contenido de hoy. Les voy a compartir mi pantalla y si ustedes tienen, también pueden abrir el aula virtual en donde ya está colocado las diapositivas con las que vamos a trabajar hoy. A pesar de que todavía no, bueno, todavía ustedes están en el proceso de leer el capítulo 1, que lo tienen que terminar, no se olviden, hasta el lunes en la noche para entregar los ejercicios. Les he colocado ya aquí las diapositivas que corresponden al todo el capítulo para poder estudiar hoy día juntos las últimas secciones, las que no les pedí que la lean porque me interesaba que las revisemos juntos y cualquier duda que exista, pues ahorita lo podamos resolver. Entonces, desde que cambió esta interfaz, no sé por qué me sale así. Y no me gusta mucho, pero bueno, porque quisiera que esta parte de aquí no esté. Pero en fin, bueno, vamos a trabajar así, o más bien la voy a abrir acá en el local, más bien, para que podamos ver mejor. Pero ustedes se pueden ya descargar de ahí las diapositivas. Déjenme ver dónde las tengo. Ok, voy a abrir más bien en mi local desde el PowerPoint para que tener una visión más amplia. Pero son obviamente, ay, no eran estas, perdón. Son obviamente las mismas. Las que son las del texto de Blacks y Rueda. Este de aquí, este sí es. La otra que les estaba mostrando es para el futuro, para próximas clases. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente las primeras secciones, que son las que ustedes tienen que seguir leyendo durante este fin de semana. Pero un poco, si ya empezaron la lectura, se habrán dado cuenta que en este texto los objetivos de aprendizaje aparecen no por capítulo, como en el caso del aporte, sino por subsección. Esto es porque estos objetivos de aprendizaje son exactamente los que pide la certificación. Entonces, en la medida en que tú vayas cumpliendo estos objetivos de aprendizaje, significa que ya estás listo para responder las preguntas que vienen en el examen de certificación con respecto a esos temas, ¿no? Entonces, de la sección 1.1, porque son necesarias las pruebas, es poder describir cómo un defecto provoca un daño, de eso ya hemos hablado. El segundo, distinguir entre lo que es la causa de raíz de un defecto y los efectos o síntomas que tiene la ejecución del defecto, el fallo en sí, eso también ya lo hemos hablado. La número 3, dar razones por las cuales las pruebas son necesarias con ejemplos. La cuarta, describir por qué las pruebas son parte del aseguramiento de la calidad y dar ejemplos de cómo probar contribuye a mejorar la calidad. Y el último, explicar términos error, defecto, falta, falla y los correspondientes términos de baja. ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos y la mayoría ya lo hemos visto en el bimestre pasado. Pero en el libro, en este capítulo que estamos leyendo, viene en forma de un glosario.
Entonces les recomiendo de manera especial que pongan atención a las definiciones de glosario porque estas son las que van literalmente en el examen de certificación. Entonces te dice, por ejemplo, escoja cuál es el concepto correcto de defecto y te pone el que está aquí, un desperfecto que puede causar que el sistema falle al realizar su función y te pone otros y otros y otros que no son. Entonces, para esta subsección es importante tener claro, poder definir y explicar qué es un defecto, qué es un error, qué es un fallo, que en el caso de este libro le llaman falla. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la traducción falla, pienso que la traducción correcta en español es fallo, pero bueno, es mejor tomar el examen en inglés porque ahí las preguntas están mejor explicadas y también las opciones. Y ahí vas a encontrar la palabra failure y ahí sí ya no vas a tener ningún problema de saber la traducción, ¿no? ¿Qué es calidad y qué es un requisito y qué es un riesgo? Estos son los principales elementos de vocabulario de esa sección 1. La sección 2 que ustedes están leyendo es qué son las pruebas. Aquí hay 3 objetivos y de aquí sí ya empieza tal vez contenido nuevo. Primero, recordar los objetivos comunes de las pruebas. Y ahí lo más importante que te tienes que acordar es que uno de los principales objetivos de las pruebas es encontrar la mayor cantidad de defectos. ¿Sí? Entonces, en lugar de pensar que probamos para demostrar que el componente de software sirve, más bien decimos que nosotros probamos para encontrar los defectos que aún existen en ese componente de software. ¿Sí? Entonces, es como un cambio de paradigma. Nuestra función es ser detectives en búsqueda de defectos. ¿Sí? Ese es el objetivo más importante y la manera de plantear la tarea del ingeniero de pruebas de software desde el ISTQB. Luego, el segundo objetivo es proporcionar ejemplos para los objetivos de pruebas dependiendo de la fase del ciclo de vida de software. Si estoy en requerimientos, ¿cuál es mi objetivo de pruebas? Si estoy en diseño, la misma manera. Si estoy codificando, de la misma manera. Entonces, eso se desarrolla en este capítulo 1.2. Y diferenciar las pruebas de la depuración. Entonces, cuando prueba, busco e identifico defectos. Cuando depuro, ataco las causas raíces de esos defectos para eliminarlos. ¿Sí? Entonces, es distinto, obviamente, probar que depurar. En glosario tenemos el concepto de depuración, el proceso de encontrar, analizar y retirar las causas, origen de los fallos de software. ¿Sí? Entonces, yo quiero ir siempre a la causa origen para sacar de cajón el problema de producto, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de las pruebas? ¿Qué es un objetivo de prueba? Entonces, un objetivo de prueba es el propósito que se tiene para primero diseñar y luego ejecutar una prueba. Entonces, otra cosa súper importante es que nosotros como ingenieros de pruebas, especialistas en el tema, no pensamos simplemente o directamente en la ejecución de la prueba. Siempre pensamos primero en el diseño de la prueba. Igual que un buen desarrollador no piensa directo en las líneas de código. Un buen desarrollador piensa primero en el diseño que va a tener ese componente de software que va a programar. Y una vez que tiene ya ese diseño de alguna manera determinado, entonces sí, echa mano al código. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un desarrollador y un programador. Este gráfico de acá, la figura 1.1, un poco habla sobre trata de demostrar el tema de la diferencia entre la parte de pruebas y la parte de depuración. Entonces, obviamente, las pruebas hacemos nosotros los testers. Nosotros los testers producimos un documento que se llama el informe de defectos, como el que ustedes me entregaron para el sitio web que analizamos utilizando las dos herramientas. Y entonces, este informe lo recibe del otro lado los de desarrollo, ¿no? Y entonces los de desarrollo actúan como depuradores, que son justamente lo que tiene que hacer ahorita la gente de Colombia cuando yo le pase ya este informe que voy a preparar, ayudándome un poco con lo que ustedes hicieron y con otras cosas que yo estoy probando adicionales desde otras técnicas y con otras herramientas. Entonces, esto para la diferenciación. En el glosario, ¿qué es un caso de prueba? Es un caso de prueba, tienes que tener
los datos de entrada, las precondiciones, los resultados que se espera que obtengas con esos datos de entrada y las postcondiciones. Entonces, eso es lo que conforma un caso de prueba. Y el objetivo del caso de prueba es probar, hacer una prueba particular, ejercitar un camino particular del componente del componente de software que está siendo objeto de la prueba. Entonces yo necesito diseñar un montón de casos de prueba y luego organizar esos casos de prueba en unas cosas que se llaman los suite de pruebas, tal como vimos en JUnit, ¿no? Y la definición súper importante para nosotros en este capítulo 5, que es una prueba. Entonces, ¿qué son las pruebas? Este es el proceso que incluye todas las actividades del ciclo de vida de pruebas, tanto estáticas como dinámicas, que tienen que ver con la planificación, la preparación y la evaluación de productos de software y otros componentes adicionales para determinar, primero, que cumpla con los requisitos especificados. Esas son las pruebas funcionales, que son súper importantes, pero que aquí vamos más allá de las pruebas funcionales, ¿no? Luego, para demostrar que los componentes que están siendo probados son aptos para su propósito. Y tercero, como les decía, para detectar defectos. Entonces, estos vienen a ser los 3 grandes objetivos de hacer pruebas, de acuerdo a ISTQB. En la sección 1.3 se habla de los principios generales de las pruebas y aquí el único objetivo es que tú puedas explicar cuáles y en qué consisten cada uno de los 7 principios de las pruebas. Y los principios son los que están listados aquí, ¿no? Las pruebas me ayudan a destapar la presencia de defectos. Segundo, es imposible hacer pruebas exhaustivas, es decir, no se puede llegar a probarlo todo. Tercero, el beneficio que tiene probar desde lo más antes posible, las pruebas tempranas. Cuarto, los defectos se agrupan o hacen clusters, les gusta vivir juntos. Quinto, la paradoja del pesticida. Cuando más usas el mismo pesticida, la plaga se vuelve resistente. En nuestro caso, la plaga son los defectos y el pesticida son las técnicas de pruebas. Entonces, cuando tú utilizas demasiadas veces la misma técnica de pruebas, la técnica pierde eficiencia, pierde su capacidad de detectar, de encontrar defectos, así como el pesticida pierde su capacidad de matar las plagas, porque las plagas desarrollan resistencia. De la misma manera, los defectos de alguna manera desarrollan resistencia y en el texto se explica con ejemplos y con métricas esto, ¿no? El siguiente es que las pruebas deben adaptarse a las necesidades, ¿sí? Entonces, no al revés. Entonces, tu función como ingeniero de pruebas es siempre buscar diseñar las pruebas acorde a lo que se necesita en ese momento para ese producto de prueba, en ese estado del ciclo de vida. Y finalmente, la falacia. Falacia significa mentira. La mentira de la ausencia de errores. No existe el software libre de defectos. No existe el código 0 errores, ¿sí? No importa qué tan bien probada, cuánta plata hayas metido, cuánto aseguramiento de calidad hayas hecho, a la final el producto de software que entregas y que entra en operación tiene defectos, necesariamente. Ahora, puede ser que sean muy pocos y puede ser que sean de muy poco impacto y pueda que sea muy, muy difícil que esos defectos alguna vez se vuelvan fallos, ¿sí? Pero de todas maneras los defectos existen. Entonces no vas a lograr encontrar y sacar todos los defectos de un producto de software jamás. Eso está probado matemáticamente porque sería demasiado costoso diseñar y ejecutar todas las pruebas para encontrar todos los defectos y luego depurarlos. De hecho, en organizaciones que tienen una buena cultura de pruebas, se encuentran muchísimos defectos, pero se depuran un porcentaje. Entonces, lo usual es que, digamos, si el área de calidad encontró 500 defectos, el área de depuración pueda arreglar 300 defectos. Y entonces se sepa al final del proyecto que hay 200 defectos que fueron encontrados, pero no depurados. Eso pasa cuando el área de calidad, o sea, nosotros, hacen un muy buen trabajo de encontrar defectos, pero lamentablemente el área de depuración
no tiene los recursos, llámese suficientes desarrolladores o tiempo o dinero o conocimientos para sacar esos defectos. Entonces se prioriza y se corrige aquellos defectos que son de mayor impacto, si es que llegaran a ser fallos. Ahí es donde utilizas el análisis de riesgos. ¿Sí? Entonces, esos son los principios y les recomiendo leer con tranquilidad esta sección 1.3 porque es muy chévere y te explica uno por uno en detalle con ejemplos. La sección 1.4, que es donde nos vamos a quedar la mayor parte del tiempo de esta clase de hoy, que sí es una clase un poquito teórica, pero que vale la pena porque sienta las bases conceptuales de todo lo que vamos a hacer en el resto de este bimestre, de todas las otras cosas que vamos a estudiar después, técnicas y herramientas, ¿no? Entonces, la sección 1.4 enseña cuál es el proceso de pruebas básico. Hasta aquí es donde ustedes se tienen que leer completo y luego responder las preguntas hasta el día lunes en la noche. El objetivo de esta sección es que tú puedas recordar cuáles son las 5 actividades de pruebas básicas y dentro de cada una de esas actividades las tareas. Desde la planificación, que es la actividad número 1, hasta el cierre, que es la actividad número 5. Y en el examen de certificación te van a venir varias preguntas con respecto al proceso de pruebas básico. Entonces, lo primero a saber es que son 5 actividades. Y estas son las que están aquí listadas, ¿no? La primera une 2 cosas, la planificación y el control. Entonces, esto se basa nuevamente y otra vez para variar en PDCA, ¿no? Entonces, siempre empiezas con la planificación y terminas con la acción, que es la retroalimentación o el aprendizaje para la mejora continua. Entonces, el primer grupo de actividades involucra planificación y control en el proceso de pruebas. El segundo grupo de actividades implica análisis y diseño de pruebas dentro del proceso de pruebas. El tercer grupo, implementación de las pruebas y ejecución de las pruebas, ¿sí? Y el cuarto grupo es evaluar los criterios de salida de las pruebas e ir creando los informes de resultados como el que ustedes me entregaron ayer. Y en la quinta y última actividad es hacer el cierre del proceso de pruebas. Entonces, como ustedes ven, está planteado casi como realmente un cascada, sino que en este caso no es un cascada, no son las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, sino las fases del ciclo de vida del proceso de pruebas de software. Entonces, este es el proceso que vamos ahorita a revisar juntos, actividad por actividad con sus principales tareas. Porque la intención es que ustedes, como testers, como ingenieros de prueba, como gente de calidad, tengan muy claro que nuestra profesión de ingenieros de prueba es una profesión tan completa y tan compleja como la profesión del ingeniero de software en sí, o del ingeniero de sistemas. Entonces, hay todo un cuerpo de conocimiento y un proceso de ciclo de vida para ello, ¿no? Y prueba de ello es el glosario de esta sección, que como ustedes ven en esta captura que les hice, no tanto para leerla, sino para visualizar nada más, es un glosario bastante extenso. Entonces, solamente para leer los términos, ustedes ya les revisarán cuando hagan su lectura completa. Necesitas poder entender y explicar el concepto de qué es una prueba de confirmación, qué es la repetición de pruebas, qué son los criterios de salida, qué es una incidencia, qué son pruebas de regresión, qué es una base de pruebas, qué es una condición de pruebas, qué son las coberturas de pruebas, qué son los datos de pruebas, qué es la ejecución de pruebas, el registro de pruebas, el plan de pruebas, el procedimiento de pruebas, qué es la especificación de un procedimiento de prueba, que no es lo mismo que el procedimiento como tal, qué son las políticas de pruebas, qué es una estrategia de pruebas, qué es un juego de pruebas, o un test suite, un suite de pruebas, porque la palabra juego como que no traduce bien. En inglés es el test suite, el suite de pruebas, ¿no? Que es un informe de resumen de pruebas, que es el testware, que es una nueva categoría que aparece, así como nosotros tenemos software y hardware, también tenemos testware, y qué son los criterios de entrada. Entonces, todos estos términos, no te asustes, primero no es para que te los tengas que saber de memoria, sino es para que poco a poco, a lo largo de este estudio de la certificación, vayas incorporando en tu aprendizaje
estos conceptos. Entonces los vamos a ir viendo poco a poco, pero en esta parte del libro están detallados detallados y puestos sus conceptos de una sola vez. ¿Ok? Se me quedó el cursor. Entonces, bueno. Esta es una manera de mostrar gráficamente el proceso de pruebas. En el eje de las X estaría el tiempo. Y entonces, durante todo el tiempo, de principio a fin, desde que inicia el proyecto de desarrollo hasta que termina, nosotros hacemos control desde la parte del proceso de pruebas. Entonces, el control es transversal a todas las otras actividades. Ahora, al inicio, el control se centra en la planificación. Entonces ya vamos a ver qué nomás implica hacer la parte de la planificación. Luego que se termina la planificación y se tiene un plan inicial de pruebas, se procede a hacer el análisis de las pruebas y en base a ese análisis el diseño de las pruebas. Por supuesto, esas actividades pueden ser también en paralelo, es decir, yo puedo estar analizando un pedazo de los requerimientos de prueba mientras ya estoy diseñando otro pedazo. O si encuentro algún problema o alguna falencia en el diseño, puedo volverme al análisis. Entonces, las actividades en realidad se pueden se pueden dar en paralelo y también se pueden dar iteraciones o regresos entre las actividades. Entonces, bueno, las análisis y diseño forma el segundo grupo, ¿no? Planificación y control es el primer grupo. Entonces, hecho el análisis y el diseño, viene el tercer grupo, que es el grupo de la implementación y la ejecución. Entonces, yo primero tengo que implementar lo que diseñé para luego poder ejecutar. ¿Sí? Y aquí la ejecución es la parte más sencilla en realidad, es en donde ya se corre la prueba como tal. Y si es automática, pues solo dar el botón de ejecútese, ¿no? Y si es manual, solo contratar a unas personas que puedan seguir el paso a paso de lo que fue diseñado e implementado previamente, ¿sí? Esa es la ejecución. Y luego viene el cuarto paso, que es ir evaluando los criterios de salida y generando los informes. Entonces, conforme yo voy ejecutando, se van dando las incidencias. Ese es uno de los términos que vimos en la lámina anterior. Entonces, una incidencia es algo que dio un resultado y debe ser reportado. Es básicamente la identificación de un defecto. Entonces, ese defecto identificado, por ejemplo, en el link X del sitio de HSTQB hay 5 problemas de contraste de colores, eso es una incidencia. Entonces, esa incidencia tiene que ir en el informe de resultados de prueba para ser pasado al grupo de depuración, que por lo general son los mismos desarrolladores. Y eso, entonces, por lo tanto, también hay un paralelismo entre la ejecución, la evaluación de los criterios y la producción del informe o informes. Llega en un punto en que los que están ejecutando terminan de ejecutar todo. O un punto en el cual, aunque no terminen de ejecutar todo, hay un criterio final de salida, como por ejemplo, solo se puede probar, por decir algo que sería un criterio muy mal puesto, hasta el día viernes a las 6 de la tarde. Siendo ahorita día viernes, casi ya a las 2 y pico de la tarde, más de hecho casi las 3 de la tarde, ya solo tenemos 3 horas más de probar. Y cuando se cumple ese criterio de salida viernes 6 p.m., entonces ese criterio evaluado positivo me llevará al cierre. Y el cierre, como su nombre lo dice, es ya acabar con los pendientes y declarar terminado el proceso de pruebas de este proyecto de desarrollo. Entonces, el proceso de pruebas corre en paralelo del proceso de desarrollo, que a su vez corre en paralelo del proceso de gestión. Por eso es que es tan complicado hacer software, porque no es solamente codificar, es en realidad gestionar un proyecto y ese proyecto que se gestiona lo que está haciendo es cumplir con un ciclo de vida de desarrollo de un producto de software que va acompañando de un ciclo paralelo de lo que es el proceso de pruebas de ese software que se está desarrollando. Y tiene que ser en paralelo porque queremos hacer aseguramiento de calidad. Recuerda que si tú esperas a que el producto esté desarrollado para probarlo, ya no estás haciendo aseguramiento de calidad. Solamente estás haciendo, en el mejor de los casos, control de calidad. Y eso es muy costoso y demasiado tarde, como hemos visto en todos los textos que hemos leído, como nos explicó Maestro Pino, como nos explicó Cloud y como vamos a seguir insistiendo aquí también en los documentos que vamos a revisar de la certificación. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí, uno por uno, las tareas
de cada una de estas actividades. Entonces, la primera es la planificación, ¿no? Entonces, como toda planificación, hay que determinar el alcance. Por ejemplo, en el proyecto de ustedes hemos definido que el alcance va a ser la funcionalidad y tal vez escogimos usabilidad y escogimos, no sé, eficiencia, no sé. Entonces, ese es el alcance, ¿no? Entonces, determinar el alcance de las pruebas, hasta dónde nomás vamos a llegar a probar, los riesgos que existen, los objetivos de pruebas y las estrategias de pruebas. Entonces, esta parte de las estrategias es lo que vamos a estudiar nosotros en los capítulos 3 y 4 de este, bueno, en realidad son el 3 y el 5, ¿no? A ver, son el 3, 1, 2, el 3, el capítulo 3 y el 4, sí, porque el quinto nos saltamos y el sexto es automatización. El capítulo 3 y el 4 es donde vamos a ver el tema de las estrategias. La otra cosa que se hace cuando se planifica es ver recursos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a necesitar en equipo de hardware, en software, en personal, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, implica ya implementar esas estrategias, implica desarrollar un cronograma que abarque todas las actividades y apuestas en fechas, determinar criterios de salida, porque como vimos hay una fase que evalúa los criterios de salida, pero eso significa que tiene que haber habido una fase donde se diseñó o se estableció esos criterios de salida. Entonces, la fase donde se establecen los criterios de salida es en la planificación. Es decir, ahorita es donde yo que estoy planificando digo, a ver, en la fecha tal, hasta las 6 de la tarde se terminan las pruebas. No importa cuánto hayamos logrado encontrar de defectos, no importa cuánto haya sido la cobertura, en ese día y hora se termina. Entonces, ese es mi criterio de salida final que yo estoy determinando en la planificación. Se miden y analizan los resultados, esta ya es la parte de control, ¿no? Entonces, conforme se va saliendo ya las incidencias y las mediciones, se toma nota y se analiza para nosotros poder pasarle eso a los depuradores. Se monitorea el progreso, la cobertura de pruebas, cuánto porcentaje de código o de funcionalidad está ya cubierto o de módulos. Entonces, el sistema tiene 10 módulos, hemos probado 5, cobertura de módulos 50%. ¿Sí? La cobertura es un porcentaje simple. Las acciones correctivas, entonces nosotros también monitoreamos las correcciones que están haciendo los depuradores. No hacemos las correcciones, pero sí estamos detrás de ellos. Y se toma decisiones como, por ejemplo, este producto no sale a producción porque no está listo. ¿Sí? Entonces nosotros somos los que tenemos que dar esas malas noticias y eso es parte del control. El análisis. Entonces, en el análisis, estas son las principales actividades. Revisar la base de pruebas que en inglés se llama el test basis. Entonces, el test basis o base de pruebas es básicamente aquellos objetos o componentes o activos en los que tú te vas a basar, como su nombre lo dice, para diseñar las pruebas. ¿Sí? Esto puede ser, por ejemplo, el documento de requisitos, la arquitectura, un análisis de riesgos, el contrato, las leyes, como por ejemplo en Ecuador, que existe la ley de que todo portal público debe cumplir con WCAG AA. ¿Sí? Entonces, eso es una base, es una de las bases o insumos que yo voy a utilizar para diseñar las pruebas. Entonces, como sé que el portal que me contrataron de Banco Pichincha, por ejemplo, tiene que cumplir WCG AA, entonces yo voy a tener que diseñar, incluir en el alcance de las pruebas y diseñar pruebas que me permitan ver justamente si el portal cumple o no cumple con la WCAG a nivel 2A. Y si no cumple, poder decir las incidencias. ¿Sí? No cumple porque le faltan textos alternativos, porque le falta contraste de colores, porque tiene textos justificados que no deberían estar así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi base de pruebas, mis insumos. Segundo, identificar y priorizar condiciones de pruebas, requisitos de pruebas y objetivos de pruebas, incluyendo los datos de las pruebas. Por experiencia, una de las partes más difíciles es el tema de los datos de prueba. Porque los datos de prueba no pueden ser datos inventados o improvisados o aleatorios, que la persona que está haciendo de ejecución de testing se invente ese rato a su buena voluntad. ¿Sí? Los datos de prueba tienen que ser
tienen que ser escogidos de una manera muy, digamos, técnica durante la fase de análisis. De hecho, aquí yo podría incluso hasta determinar no factibilidad de pruebas por falta de datos de pruebas reales. ¿Sí? Y si estoy trabajando en ambientes donde la data es crítica o sensible, voy a tener que tomarme un montón de molestias, como por ejemplo anonimizar los datos. Digamos que yo estoy construyendo un sistema bancario y para probar, yo qué sé, la generación de transacciones bancarias, necesito datos reales de clientes, cuentas, saldos, movimientos bancarios. Como toda esa es información sensible, que de hecho está por ley prohibida de ser divulgada, para usar esos datos yo necesito anonimizarlos. Entonces, quitar nombres, esconder cédulas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es usar datos irreales o inventarme datos. Yo tengo que usar datos reales que a lo mejor me va a tocar procesarlos para estar dentro del uso legal de esos datos. ¿Sí? Entonces, todo eso, esos asuntos se identifican en esta fase de análisis. Y luego se evalúa el testability, que viene a ser la capacidad de ser probado de este sistema. ¿Sí? Entonces, ahí yo podría determinar que tengo problemas reales para garantizar un proceso de pruebas completo. ¿Sí? Y podría demostrar que es un tema de tecnología, es un tema de platas, es un tema de datos, es un tema de personal, es un tema de tiempo, no lo sé. Entonces aquí demuestro la testability, la factibilidad de las pruebas y con un poco de suerte, si todo sale bien, puedo decir sí, sí voy a poder hacer estas pruebas, sí me comprometo a sacar las pruebas de este proyecto. Y por supuesto, del análisis, la parte más importante es el análisis de los requisitos de prueba. Estos requisitos de prueba vienen directamente de los requisitos del producto de software. Entonces, para cada requisito de producto de software, se mapea o se hace trazabilidad hacia requisitos de pruebas. Entonces, estos requisitos de pruebas con el análisis de riesgos, con el tema de los datos, son insumos para el diseño. Entonces, aquí tenemos ya el listado de las principales actividades de diseño. Entonces, yo voy a diseñar y priorizar los datos de prueba, los resultados esperados, voy a utilizar mi base de pruebas, los insumos, voy a tomar en cuenta los riesgos y cualquier otra cosa que necesite para hacer esta priorización. Esto es bien importante porque en el diseño yo tengo que decir, a ver, tenemos recursos limitados, ¿por dónde empiezo? Entonces, si este es un sistema de misión crítica, ¿cuál es el módulo donde está la vida o muerte de las personas? Y dentro de ese módulo, ¿qué es lo más importante? La seguridad, la usabilidad, el desempeño, la portabilidad. Y entonces yo voy diseñando y voy priorizando de mayor impacto a menor impacto. Por eso necesito el análisis de riesgos. Y la base de pruebas para saber qué normas debo cumplir, para saber cómo está la especificación, para saber cómo está el diseño, para saber las tecnologías que se han utilizado en este producto, porque no es lo mismo probar un producto hecho en, no sé, hecho en modelo BBC y con tecnología .NET, por decir algo, que un modelo distribuido un sistema distribuido de inteligencia artificial hecho con lenguaje R, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mis bases de pruebas son distintas, por lo tanto, mi diseño tiene que ser distinto. Luego, identifico ya los datos de prueba asociándolos a los casos de prueba. Entonces, para ejecutar el caso de prueba B, voy a necesitar el conjunto de datos B. ¿Sí? Entonces, ya voy haciendo el mapping, el mapeo entre datos y casos de prueba. Diseño el entorno de pruebas, entonces necesito un servidor de pruebas donde se cargue la base de datos con los datos de pruebas, donde se instale y configure las herramientas automáticas que voy a utilizar, donde le dé acceso a los testers y también a los debuggers, porque ellos también pueden querer, por ejemplo, reproducir un fallo, etcétera, ¿no? Entonces, el tema del entorno. Y toda la infraestructura y herramientas asociadas con mi entorno de pruebas. Por eso es que yo les he venido diciendo, al menos mientras dure esta clase, tratemos de que los equipos locales de ustedes tengas un mini entorno de pruebas, donde tengas control sobre las herramientas que tienes instaladas y sobre las configuraciones que tienes. Porque si en tu entorno es así en la nube, el URL que estás usando para web, por ejemplo, ahora existe, mañana no.
¿Y qué vas a hacer? No tienes control. Entonces, como gente de calidad y pruebas, necesitamos tener control sobre la infraestructura y la configuración y los accesos que damos al ambiente en el que trabajamos. Ese es nuestro entorno de pruebas y como cualquier entorno necesita un administrador, necesita manejar temas de redes, necesita hardware, software, nube, etcétera, ¿no? Entonces es todo un entorno como cualquier otro, como el de desarrollo o como el de producción. En la implementación, entonces llegas acá una vez que ya has hecho análisis y diseño. Entonces, como ya están analizados los requisitos y diseñados los casos de prueba y empatados con los datos, ¿qué hago en la implementación? Pues aquí ya desarrollo e implemento los casos de prueba y escribo los procedimientos de prueba. Entonces, ¿qué significa implementar el caso de prueba? Entonces, digamos que el caso de prueba es, tiene varios puntos para los componentes programáticos de bajo nivel en Java. Entonces, la implementación vendría a ser entrar al JUnit, que es una parte de tu entorno de pruebas, y codificar las clases de prueba y los métodos de prueba usando las aserciones y todo lo que vimos en el laboratorio de JUnit. ¿Sí? Entonces, esa sería una implementación. ¿Sí? Y los procedimientos de prueba vienen a ser ya el paso a paso. Entonces, el caso de prueba es, por ejemplo, probar la matrícula en línea del SAEW. ¿Sí? Y el procedimiento de prueba es como el detalle. Entonces, para probar la matrícula en línea, paso 1, loguearse. Paso 2, escoger el semestre. Paso 3, escoger las materias. Paso 4, escoger los horarios, etcétera, ¿no? Entonces, este procedimiento de pruebas es el guión, paso a paso de todas y cada una de las cosas que se tienen que hacer, que se tendrán que hacer durante la ejecución, en el orden que se tendrán que hacer y con los datos que se tendrán que hacer. Ahora, esa ejecución podrá ser manual, un ser humano que va haciendo las cosas uno por uno, o podrá ser automática, ¿sí? Que se implementa una vez y luego solo se reejecuta varias veces. Independientemente de si es manual o automática, necesitas escribir procedimientos de prueba para cada uno de los casos de prueba. ¿Sí? Y debe existir al menos un caso de prueba por cada requerimiento del sistema, tanto para requerimientos funcionales como para requerimientos no funcionales. Entonces, ahorita, si me estás siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo, ya te imaginarás que estamos hablando de gran cantidad de trabajo. Si solamente para hacer una prueba focalizada de usabilidad y accesibilidad con 2 herramientas específicas, nos tomó gran cantidad de tiempo y tuvimos un informe bastante extenso. Imagínate lo que significa hacer un proceso de pruebas que abarque la mayor cantidad de criterios y subcriterios de calidad para un sistema que tenga muchas funcionalidades. Entonces, eso es muy complejo, requiere un equipo en realidad. Entonces, por eso, la otra cosa que se hace aquí es preparar lo que se llaman arneses de prueba. Entonces, resulta que cuando yo hago pruebas unitarias, estoy probando el componente 2, pero este componente 2 necesita una entrada que viene del componente 1 que aún no existe. Entonces, lo que hago es un arnés. Un arnés es un simulador, algo que simula la existencia del componente que me falta para poder probar el componente con el que estoy trabajando. Entonces, los arneses se utilizan sobre todo en pruebas de unidad, pero también se utilizan en pruebas de integración, cuando justamente estoy probando integrando una parte, esperando que esté otra lista y entonces creo también un arnés. Los arneses de pruebas son por lo general también codificados. ¿Sí? Escribo los scripts de pruebas automatizadas, los test cases de los que estábamos hablando, organizo los suites de pruebas, los juegos de pruebas. Entonces, si yo tengo 100 casos de pruebas, los puedo organizar de distintas maneras. Todos los casos de prueba que son para la prueba de la matrícula en línea. Esa es una manera de organizar. Luego, los que son para el ingreso, para la consulta de notas. Luego, los que son para la evaluación de profesores. ¿Sí? Entonces, creo suites de prueba por funcionalidad, pero también podría crear por usuarios. Creo un suite de pruebas del usuario estudiante, otro suite de pruebas del usuario profesor, otro suite de pruebas del usuario jefe. ¿Sí? Entonces, ahí estoy organizando mis juegos de prueba por rol de usuario. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, organizo mis juegos de prueba haciendo conjuntos entre los casos de prueba por algún criterio de organización.
veo el secuenciamiento, entonces ya tengo el juego de pruebas con 20 pruebas, ahora en qué orden las voy a ejecutar, tomando en cuenta pre y post condiciones. Entonces yo no puedo ejecutar, por ejemplo, la prueba que implica ver si funciona el cierre de caja de facturación, si antes no he hecho la prueba que implica ver si funciona grabar una factura. Porque primero tendré que grabar algunas facturas y una vez que el estado es facturas grabadas con éxito, yo podré hacer cierre de caja de facturas. Mal voy a poder hacer cierre de caja sin haber grabado las facturas. Es un tema de prerequisitos. Entonces, ese es el secuenciamiento que también lo tengo que pensar en esta etapa de implementación, con lo que me viene previamente desde el diseño, ¿no? Y hago una verificación de que el entorno de pruebas está funcional, está correcto, que todo el mundo tiene los permisos de acceso que necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la implementación. Ahora sí, la ejecución. Entonces, en la ejecución ya no nos queda mucho por pensar, solamente hay que hacer lo que ya está previsto, ¿no? Entonces, se ejecutan los casos de prueba, sea manual o automático o mixto, que es por lo general lo recomendable, parte manual, parte automática. Con cada ejecución se registran los resultados, indicando también el ambiente de pruebas, esas, en qué versiones trabajé. Por ejemplo, yo les decía que, y de hecho les ha de haber pasado que el Wave les presentaba datos ligeramente distintos entre uno y otro, a pesar de estar probando el mismo URL. Puede depender del sistema operativo sobre el que estás, del navegador sobre el que estás, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay que anotar las versiones de cada uno de los softwares que intervinieron en la prueba, en las herramientas de prueba, eso se llama el testware. Comparar el resultado real con el esperado. Entonces, estoy probando la calculadora que suma. Los datos de entrada de prueba son 2 y 3. El dato esperado es 5. 2 más 3 igual a 5. El resultado esperado es 6. Entonces, como el resultado real difiere del esperado, acuérdense del criterio de equals que se maneja en JUnit, ¿no es cierto? Entonces, eso automáticamente te lanza la alerta de una anomalía, porque no hay coincidencia entre resultado real y esperado. Entonces, así funciona en automatizado, igualito funciona en manual, solo que ahí son ojos de un humano, de una persona, el que se da cuenta de la no coincidencia de resultado real y esperado. Entonces, la investigación de cada anomalía, por eso les decía que nosotros somos como detectives, es más un tema de los de depuración que de nosotros, pero de todas maneras nosotros empezamos con la creación de un informe y de un preanálisis de la incidencia que encontramos. Es decir, les damos todas las pistas que hemos logrado reunir para que ellos pues vayan a la causa raíz y saquen el defecto. Repetición de pruebas corregidas. Las pruebas corregidas significan, repetición de pruebas más bien significa retesting, que es volver a probar lo que ya se había probado, pero como salió mal, toca volver a probar. En el caso que decía hace un rato, porque ya me estoy envolviendo con las palabras. Probé 2 más 3, me salió 6. Entonces reporté la incidencia y les dije, oigan, no suma bien. Ellos corrigen y me dicen, ya corregimos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Volver a probar. Esa es la repetición de pruebas corregidas, también llamada retesting, también llamada pruebas de confirmación o confirmation testing. Todos esos son los nombres para la misma cosa que es, ok, dices que ya probaste, yo te quiero mucho, pero no te puedo creer. Tengo que ver por mí mismo, como Santo Tomás. Entonces, vuelvo a correr la prueba, la repito y vuelvo a correr la prueba que mete el 2, mete el 3 y veo que sale. Y si ahora ya sale el 5, como el 5 empata con el 5 que yo esperaba, entonces ya puedo declarar que pasó la prueba, pero en repetición. ¿Sí? Y ese ciclo puede durar un montón de veces, ¿no? Entonces se ejecutan todas las pruebas de confirmación y luego de confirmar tengo que hacer pruebas de regresión. Eso es un concepto complementario. Entonces ahorita repetí la prueba de la suma, pero como los depuradores metieron mano en el código, antes de yo mandarles el código a decirles, oigan, arreglen la suma, yo ya había probado la resta, la multiplicación y la división y todo salió bien. Pero regresa por el problema de suma. Vuelvo a probar la suma, ya funciona.
pero tengo que regresar a probar lamentablemente la resta, la multiplicación y la división, porque yo no sé si al meterle mano en el código arreglaron la suma, pero arreglaron la resta, pero dañaron la división, o arreglaron la suma, lo que haya sido, pero dañaron la otra función. Entonces tengo que regresar a probar. Eso es el regression testing o las pruebas de regresión. Y son súper importantes de hacer también. Obviamente no puedo probar todas las veces nuevamente todo, entonces por lo general lo que pruebo es el subconjunto de pruebas que están alrededor del lugar donde hubo la incidencia, que son las más probables de haberse visto afectadas. Y si tuve una estrategia de automatización y tengo todo automatizado, ahí sí solamente le doy el clic al botón que dice vuelva a correr todito. ¿Sí? Y ahí me va a salir de una, si es que hubo este problema de que se arregló una cosa, pero se dañaron 10 distintas. O a veces no es que dañan, sino que al arreglar una cosa, otras se hacen evidentes, otras que estaban ocultas tras de ese defecto que se acaba de arreglar. ¿Sí? Entonces, todo eso sucede aquí en ejecución y por eso la ejecución implica ejecutar un test, repetir la ejecución del test, si es que hubo un problema y tocó arreglar, y si es que se repitió la ejecución de un test, implica hacer test de regresión de los tests asociados. Regression testing. Y bueno, finalmente, y aquí vamos a hacer un alto para cualquier pregunta que ustedes tengan y para estirarnos un poquito, vienen las dos últimas cosas, que es evaluar los criterios de salida y el cierre como tal. Entonces, en la etapa cuarta, que es la evaluación de criterios de salida y la creación de informes, es en paralelo con la ejecución. O sea, yo no espero a que mis 1000 test que diseñé sean ejecutados para recién ponerme a escribir el informe, sino que conforme los tests van, la ejecución de las pruebas van dándome resultados e incidencias, yo voy llenando informes y los voy pasando a los depuradores, ¿no? Entonces, por eso son fases paralelas o superpuestas. Entonces, ¿cuáles son las principales tareas en esta parte? Primero, comprobar los registros de ejecución de pruebas contra los criterios de salida para ver si es que estoy dentro de la planificación. Segundo, evaluar si es necesario hacer más pruebas o si es necesario cambiar los criterios de salida. Entonces, yo les decía que en la planificación alegremente yo dije, las pruebas se hacen hasta la fecha tal a las 6 de la tarde. Estamos hoy a 2 días de la fecha tal y estamos en menos del 50% de las pruebas, entonces yo puedo decidir replanificar, cambiar mi criterio de salida y decir, ¿saben qué? Seamos realistas, hasta ese día a las 6 de la tarde no es conveniente terminar de probar o cortar las pruebas. Vamos a darnos 2 días más. Entonces cambio mi criterio de salidas. Esa es una cuestión que puede pasar aquí en la evaluación. La otra cuestión que puede pasar es que yo me dé cuenta que son necesarias más pruebas. Entonces, habíamos puesto 3 pruebitas de seguridad, porque no es un sistema que necesita alta seguridad y pensamos que con 3 pruebitas cubríamos nuestro nivel de riesgos. Total es que al hacer las 3 pruebas, las 3 nos dan incidencias y las incidencias son graves. Entonces, yo puedo decidir que es necesario probar más la seguridad y que 3 pruebas no son suficientes, que es necesario diseñar al menos 5 pruebas más. Y después de diseñar, implementar y ejecutar, obviamente, ¿no? Entonces, también puede ser que se tome la decisión de aumentar las pruebas. ¿Qué más? Obviamente hay que ir escribiendo los informes que deben ser legibles para los interesados del negocio, es decir, para no ingenieros. Entonces, el informe que ustedes me pasaron esta mañana es un informe que es legible para mí, pero no es un informe que yo le pueda pasar a un usuario no técnico. Entonces, tengo que traducir el informe técnico a un informe entendible por el negocio, ¿no? Entonces, eso es parte de esta parte de evaluación de criterios y creación de informes. Y vamos acercándonos al cierre. ¿Cuándo cierro? Cuando los criterios de salida se cumplen. Por ejemplo, mi meta era el 80% de cobertura funcional del producto. Y obviamente el 20% que no voy a cubrir, decidí que sea el menos prioritario, el de menos riesgo, si es que lo hice inteligentemente. Acuérdense de Pareto,
el 20 y el 80, ¿no? Entonces, decidí que mi cobertura es 80% y hoy día estamos en 79%. Entonces, estoy monitoreando a ver a qué horas llegamos al 80 y el rato que llegamos al 80, yo como el jefe de este proceso de pruebas declaro el cierre. Entonces, cubrimos nuestro criterio principal, 80% de cobertura funcional con priorización de lo de más alto riesgo, entonces se acaban las pruebas. Y entonces empiezan los procesos de cierre, ¿no? Entonces, el cierre incluye ciertas actividades, sobre todo administrativas, como por ejemplo, confirmar que se han producido y entregado, valga la redundancia, todos los entregables de las pruebas. Confirmar que todas las incidencias han sido resueltas. Y en todo caso, si es que hay incidencias no resueltas, dejar eso documentado también. Es decir, yo no debería cerrar las pruebas a menos que yo ya haya monitoreado que los de depuración arreglaron todo lo que les pedí o que yo ya me puse de acuerdo con ellos en que lamentablemente solo van a arreglar un porcentaje de lo que yo pedí, ¿sí? O si no, quedamos de acuerdo en que necesitan unos días más, yo ya me voy, pero ellos se comprometen a seguir trabajando en estas 3 cosas que quedan abiertas todavía. Lo ideal, insisto, sería que todo lo que se encontró como incidencia sea corregido y que antes de que cerremos las pruebas hayan regresado a la solución final, ¿sí? Finalizar y archivar el testware, el entorno de pruebas, la infraestructura de pruebas, que podría ser necesaria después en mantenimiento. Cuando se haga una nueva versión del producto, los mismos diseños de prueba, los mismos datos de prueba, el mismo hardware y software puede ser utilizado. Entonces, a lo mejor este testware se reusará en el ambiente de pruebas de mantenimiento, ¿sí? O si no, se guarda también por temas de auditoría. Capaz me cae la Contraloría o la ley y me pide que le muestre todas las pruebas que yo hice con todos los resultados que tuve, con los datos que usé, etcétera, ¿no? Entonces, se entrega el testware y cualquier otra cosa que hayamos ofrecido a la organización que va a tomar la posta para el mantenimiento del producto y se realiza las lecciones aprendidas. Se hace una retrospectiva donde se hace mejoramiento, ¿no? Se toma en cuenta qué cosas se pudieron hacer mejor, qué cosas se deberían mantener porque estuvieron bien y qué cosas se deberían eliminar porque definitivamente no fue buena idea trabajar de esa manera. Y eso nos va a servir para futuras iteraciones de este mismo proyecto, para futuros proyectos, los que yo vaya a trabajar tanto como individuo como como organización. Eso es lo que se llama la acumulación de la experiencia en base a lecciones aprendidas del pasado. Y eso cierra básicamente este proceso que abarca nuevamente 5 actividades en parejas. La primera, planificación y control. La segunda, análisis y diseño. La tercera, implementación. La cuarta, ejecución y evaluación de criterios de salida y producción de informes de resultados. Y la quinta, el cierre. Y hasta ahí quiero hacer un alto porque ahí vienen los últimos 2 temas con los que se cierra el capítulo, que los vamos a ver después de conversar un ratito. Entonces, gracias por la atención, porque he hablado de largo por un buen rato, pero sí quisiera escuchar su opinión. Ricardo, por ejemplo, de lo que acabamos de revisar, que son extractos del libro, ¿qué es lo que más te llama la atención o si hay alguna duda que tengas con respecto a estos conceptos? Ya, profe. Bueno, bueno, como creo que todos los puntos son importantes, puesto que en el proceso de pruebas eh, va desde el inicio hasta el final, siempre hay que mantener un control. Entonces, eso también es muy importante, además de que las actividades pueden hacer en paralelo, como usted mencionó, que podía retroceder o igual mismo no tenían que esperar a que estén todas las pruebas para ya hacer las etapas finales. Entonces, sí creo que es un trabajo arduo y creo que, o sea, como usted también mencionó, que el tester es un trabajo también importante, igual que un ingeniero en sistemas, puesto que, como estamos viendo, es mucho trabajo que hacer y para mantener un aseguramiento de calidad. Así es, gracias Ricardo. De hecho, no sé si ya se los dije algún rato y si me repito, bueno, vale la pena la reflexión de que para mi concepto y desde mi experiencia, solo se puede ser ingeniero de pruebas si es que antes has sido ingeniero de desarrollo. Es decir, para mí, ser ingeniero de pruebas es como una promoción
que recibes solo después de haber pasado por desarrollo, porque como ustedes están viendo, mal podría yo declararme ingeniero de pruebas si es que nunca he desarrollado, ¿sí? Porque el ingeniero de pruebas, y ustedes lo comprobaron, lo han comprobado en los laboratorios, tiene que saber leer código. Tal vez no necesite escribirlo, porque otros se encargan de escribirlo, pero tiene que saber leer. Y claro, o sea, para poder leer tienes que saber escribir también, aunque no sea tu función. Entonces, me parece muy difícil que alguien que no haya desarrollado se declare tester. Y me preocupa mucho cómo en muchas empresas se considera que ser tester es un rol de entrada, que no necesita experiencia y no necesita saber programar. Porque como vemos, ahorita al menos la mayoría de procesos de pruebas serios incluyen automatización, que incluye realmente codificar pruebas, no solamente hacer pruebas manuales. Andrés, de esto último que acabo de decir, ¿qué opinión te merece a ti? Y también de tu experiencia en los proyectos de desarrollo que has participado, ¿qué tanto realmente se ha hecho de pruebas viendo ahora este proceso completo? Bueno, profe, referente así al proceso como usted nos describió, que a cada rato se hace pruebas, se ve lo uno y lo otro, pues la verdad es que no hemos hecho muchas así. Bueno, yo en mi caso no hemos hecho muchas así, ya que más que todo hemos, o sea, cuando hemos hecho los proyectos al rato de ejecutarle, vemos si ya funcionó y, o sea, pero no nos enfocamos tanto en las pruebas como en cada fase, como quien decía, como en cada implementación de algo nuevo probable, sino que es casi más cuando ya decimos, bueno, ya acabamos una funcionalidad específica. O sea, la mayoría de esa funcionalidad, ahí le probamos, mientras tanto no vamos haciéndole pruebas. Por eso la verdad es que al rato que comenzó a mencionar de eso, que toca estar ahí después de cada proceso, una prueba y lo otro, verificando para que así igual no perder tiempo ni que haya una gran porción de retrabajo. Entonces, la Exacto. verdad sí que, o sea, ahorita a lo que hemos desarrollado me doy cuenta que hay que tomarlo mucho en cuenta, ya que nos va a ahorrar bastante y se puede entregar un mejor proyecto, creo yo. Correcto, porque esa es la meta general, ¿no? El ser más eficientes, minimizar el retrabajo, y eso ya no solo es el retrabajo de nosotros los de calidad, sino el retrabajo sobre todo de los desarrolladores. Porque cada vez que nosotros les digamos, vea, incidencia, corrija, y regresa, nos toca retrabajo a nosotros para hacer retesting. Y les tocó retrabajo a ellos para arreglar un código que hicieron mal en la primera vez, y quién sabe la segunda y la tercera, porque yo he tenido experiencias en donde la misma incidencia me ha regresado hasta 4 veces y la he tenido que volver, y cada vez peor, porque ya va abarcando más. Es como cuando tú tienes yo qué sé, una infección y se va expandiendo en lugar de irse cerrando. Cuando va sanando, cada vez se ve más pequeño, pero cuando se va expandiendo, cada vez se toma más, ¿no es cierto? Entonces, así es como yo más o menos le siento cuando tengo el problema de que me regresa, yo hago retesting y sigue mal, hago regression testing y hay cosas que se añadieron y les vuelvo con más grande y ellos me regresan y en lugar de componer, vuelve más grande, con mayores problemas. Y entonces es retrabajo para ellos, es retrabajo para nosotros, eso es costo, eso es plata a la final. Si es que ya lo quieres ver desde la parte monetaria, ¿no? Entonces, todo eso es por el costo de la baja calidad. Ahora, Andrés, contigo mismo, ya que estábamos en analizar cómo ha sido tu experiencia real, así haciendo un estimado preliminar del 100% de lo que vimos ahorita desde planificación hasta cierre, en promedio, ¿tú cuál dirías que sería el porcentaje que sí has aplicado en general en proyectos de desarrollo hasta ahora? Imagino que ha de ser un 50-60. Ok, sí, la mitad. O sea, es mediocre, ¿no? Cuando estás en la mitad, he estado trabajando pruebas mediocremente, y nosotros que somos de profesión ingenieros de software, no podemos darnos el lujo de hacer las cosas de a nivel mediocre, ni en desarrollo ni en pruebas. Por eso, aunque no te vayas a especializar en calidad, porque lo tuyo es más bien desarrollar, como ves, van de la mano.
Y entonces, y lo que pasa en un lado afecta a lo que pasa en el otro lado. Ya vamos a hablar de eso ahorita cuando hablemos de la psicología. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues obviamente tratar de apuntarle a lo máximo, que es aplicar el 100% de lo que establece el cuerpo de conocimiento del software testing. Ok, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta sobre esta sección de proceso, pues ahorita es el momento. Y si no, ayúdenme con un like para seguir con la siguiente sección. Gracias, Ismael. Y me falta solo Andrés. Chévere, gracias. Ok, entonces vamos a las dos últimas secciones de este capítulo 1. Que son la psicología de las pruebas y el tema de la ética, ¿no? Entonces, en la psicología de las pruebas hay dos objetivos de aprendizaje. El primero es tener consciente, tener presente cuáles son los factores psicológicos que influencian el éxito de hacer pruebas de software. Y segundo, entender cómo funciona la mentalidad de un tester y de un desarrollador. Tu propia mentalidad puede ser cuando te pones el sombrero de desarrollador y cuando te pones el sombrero de tester, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la psiquis de las personas y de eso trata esta sección. Algunos elementos de glosario, entender el concepto de predicción de errores y los conceptos generales de independencia y específicamente el concepto de independencia de pruebas, que es una de las consecuencias, que es algo que es consecuencia directa de este tema de cómo funcionan nuestras mentes en los distintos roles, ¿no? Como dice aquí, la independencia de pruebas es la separación de responsabilidades con el fin de ser más eficientes en lograr los objetivos de las pruebas. Separación de responsabilidades para que no haya un sesgo cuando estás muy, muy cercano a lo que estás probando. Eso es parte de este componente psicológico. Entonces, veamos algunos detalles de esta parte de aquí. Entonces, primero, ¿cuáles son las características de personalidad que debe tener un buen tester? Esto para que lo tomen en cuenta cuando ustedes estén en la posición de contratar gente para tu equipo de pruebas. Y entonces vas a recibir un montón de carpetas y hacer un montón de entrevistas y vas a tener que escoger, no sé, las 2 o 3 personas que necesites de las 20 o 30 que hayan aplicado, porque lamentablemente ahora es más o menos es así el rango, ¿no? Y bueno, a lo largo de este tiempo en la empresa que yo colaboro, pues hemos contratado bastante gente y hemos tenido también que despedir gente. Y cada vez que hemos despedido a alguien, hemos tenido que reconocer que fue por una mala selección. Es decir, cuando un gerente despide a una persona, no es tanto culpa de la persona, es más bien un problema de falla en el proceso de selección de personal. Entonces, porque yo contraté a la persona equivocada, ¿sí? Yo me equivoqué cuando traje a alguien que es, no sé, irresponsable o que no conoce de las cosas o que es deshonesto o cualquier cosa, ¿sí? Porque era mi trabajo cuando seleccioné personal, seleccionar el personal más apropiado. Y como vamos a ver ahorita, no necesariamente el personal más apropiado es el que más estudios académicos tiene. ¿Sí? De hecho, te van a llegar carpetas con estudios académicos equivalentes, ¿no? Entonces, bastantes ingenieros o bastantes másters o bastantes doctores, y entonces no es un tema de escoger el de más alto nivel académico, también hay temas de personalidad que tienen que ser tomados en cuenta. Entonces, aquí están los rasgos de personalidad que por experiencia se sabe que funcionan mejor en los testers. Entonces, estos son los atributos. Debe ser una persona con un alto nivel de curiosidad, que le guste investigar, que le guste conocer, que le guste encontrar, ¿sí? Que sea como un detective y que disfrute de eso, ¿sí? Segundo, no tanto pesimismo, está como mal traducido, ¿no? Porque acuérdense que este texto es sacado o basado en el sílabo y el sílabo originalmente está en español. Entonces, más que pesimismo profesional, yo creo que la palabra sería escepticismo profesional. Entonces, tenemos que ser bien escépticos. Hace un ratito yo usé a propósito el tema de ser como Santo Tomás, de ver para creer, o el tema de que yo te creo y eres mi amigo, pero no es que no confíe, pero yo mismo tengo que probar. Entonces, eso es, más que pesimismo, es escepticismo, es
la traducción correcta, ¿sí? Escepticismo profesional. Entonces tienes que ser súper escéptico y solamente lo que tú mismo puedes comprobar, tú reportas en tus informes. Entonces no te basas en creencias o en esperanzas o en promesas o en juramentos que te haga alguien. Sí, es lo que tú mismo puedes comprobar con tus propias herramientas, con tus propios datos en tu propio entorno. ¿Sí? Ese es el escepticismo. Ojo crítico. El ojo crítico no significa ser una persona que critica todo. Significa tener la habilidad o la intuición de saber en dónde o por dónde puedes encontrar defectos. ¿Sí? Acuérdense que uno de nuestros objetivos principales es encontrar la mayor cantidad de defectos. Entonces, con ese ojo crítico es con que yo miro las cosas para no perder tiempo y de alguna manera ir directo al grano donde están los defectos más importantes que debo encontrar, ¿sí? Atención al detalle, como buen detective, viendo los detalles. No sé si han visto esas películas de Sherlock Holmes, ¿no? Donde hay detalles tan aparentemente insignificantes, que es en donde está la clave para llegar al fondo del asunto, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención a los detalles, ¿no? Entonces, cuando diseñas una prueba, prestando mucha atención a los requerimientos y el alcance de prueba que tienes como respaldo para el diseño justamente que estés haciendo. Cuando ejecutas una prueba, mucha atención al detalle de cómo vienen los resultados y por qué difieren de los resultados esperados, ¿sí? Esto te va a servir para poder escribir mejores informes con mayor información, valga la redundancia, para que los depuradores puedan hacer su trabajo de depuración. Y finalmente, buenas habilidades de comunicación, porque lamentablemente nosotros somos portadores de malas noticias. Somos los encargados de decirle al familiar que está esperando a la salida de cirugía que su familiar falleció. Sí, así de exagerado, porque así de serio se toma la gente los problemas en su software. Realmente yo no sé por qué, porque yo siempre les suelo pensar, pero si nadie se ha muerto, ¿no? Pero suele parecer todo un desastre cuando el producto no puede salir el lunes como se planificó, o cuando el producto, no sé, tiene que bajarse por mantenimiento media hora y eso implica no vender durante media hora. Entonces, a los usuarios, a los clientes finales, a los del negocio, a los funcionales les suele parecer que es una gran desgracia y por lo tanto uno tiene que tener el tino de sintonizarse con la manera como ellos ven las cosas, entender por qué para ellos es un grave problema y comunicarse a consecuencia, ¿sí? Entonces hay que saber cómo dar malas noticias, hay que saber cómo recibir malas reacciones también de clientes y de desarrolladores, porque lamentablemente a nosotros nos caen no solamente los clientes, porque los desarrolladores dirán, no somos nosotros ya acabamos, son los de calidad que no quieren dejar que el producto salga a producción, ¿sí? Y entonces nos caen los clientes, pero también nos caen los desarrolladores, porque es, bueno, ¿y hasta cuándo me vas a seguir sacando defectos? Y la respuesta es hasta que dejes de codificar cometiendo errores. Es decir, hasta siempre, porque pues ellos siempre se van a equivocar y nosotros siempre vamos a estar detrás de seguir encontrando al menos aquellos defectos que son demasiado importantes como para hacernos de la vista gorda. Porque además, hacernos de la vista gorda ya cae en el campo gris de lo ético, ¿no? Entonces, para todo ello, el probador, el tester, tiene que ser un buen comunicador. Entonces ahí ya puedes hacer un análisis de ti mismo contra estas características y decidir si tienes o no tienes una personalidad y una inclinación como para ser un buen tester. Y si no, pues más bien buscar otra área, ¿no? Está un montón de texto acá, me disculpan, pero lo que hago yo acá es traer extractos del libro, la parte que me parece más importante para cuando ustedes hagan luego el estudio para el examen del segundo bimestre, pero voy a hacer el resumen. La independencia de las pruebas es básicamente, como decía en la definición del glosario que vimos hace unas láminas atrás, es básicamente el hecho de determinar qué tan alejado está la persona del objeto de prueba con el que está trabajando. Y mientras más alejado esté, mientras más independencia haya, es mejor.
Entonces vamos a ver los niveles de independencia que se establecen en el ISTQB. El nivel más bajo de independencia es ser juez y parte. Entonces yo escribí este código y yo mismo lo pruebo. Ese es el escenario en el cual el desarrollador escribe él mismo en un TDD, por ejemplo, en un proceso manejado por pruebas, los test cases, luego escribe el código, luego él mismo prueba, luego él mismo se da cuenta que escribió mal el código, él mismo corrige y él mismo vuelve a probar, a hacer retesting y a hacer regression testing. ¿Sí? Entonces, el mismo autor del ítem de pruebas es el que hace las pruebas. Por un lado, como dice ahí, puede ser efectivo porque ahí mismo se da el ciclo, ¿no? Y no hay que hacer transferencia de información y si la persona es lo suficientemente profesional, va a, sin que nadie lo sepa, va a corregir los N incidencias que encuentre en su propio código, ¿no? Como dice ahí, esto puede resultar siempre y cuando, en este caso, la persona que está haciendo de juez y parte mantenga adecuada perspectiva mental de las pruebas. ¿Sí? Porque si no pierdes, o sea, si no caes en tener sesgo, caes en hacerte de la vista gorda, caes en decir, ok, total, yo mismo, nadie vio que hay 3 cosas que aún faltan, ya lo entrego y digo que ya acabé, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese es el nivel más bajo, que sí se da, se tiene que dar, de hecho, en las pruebas de unidad, pero que no se puede arrastrar ese nivel de independencia a los otros niveles de pruebas que vamos a estudiar en el capítulo 2. Entonces, el segundo nivel es que otra persona haga las pruebas. Este es, por ejemplo, el escenario en pair programming. Entonces, tú codificas y tu compañero está mirando, está revisando, las revisiones son una forma de pruebas y te está diciendo, oye, pero esa sintaxis no está bien. Oye, pero si haces así el cálculo, no vamos a tener un problema de redondeo. ¿Sí? Entonces, esa persona ya tiene una separación, digamos, del código, porque no es el código que lo hizo con su puño y letra, es el código que estás haciendo tú como compañero. Entonces, dejar que otra persona o otro grupo de personas del mismo equipo haga las pruebas. Entonces, ahí lo más sencillo cuando no hay pre-programming es intercambiarnos. Entonces, yo escribí el código A, tú escribiste el código B y nos intercambiamos. Yo te reviso tu código B, tú me revisas tu código A y nos intercambiamos las incidencias. Y así nos vamos ayudando. Así es como yo trabajaba, como se trabajaba por política en Unisys cuando yo fui software engineer allá y aprendí muchísimo, muchísimo de leer el código de los otros. Porque, por ejemplo, los otros usaban librerías que yo no conocía o utilizaban métodos que yo sabía que existen pero no había utilizado y al leer su código, al revisar su código, aprendí. Entonces, no solo que yo ayudaba a encontrar posibles mejoras o defectos en ese código de mi compañero, sino que de paso yo aprendía de la manera como él codifica a leer y revisar su código. Entonces, yo aprendí muchísimo, muchísimas cosas adicionales de programación haciendo revisiones de los códigos de mis compañeros. Y a su vez aprendí mucho de los comentarios que ellos hacían a mi código. Me decían, oye, pero tú tienes la tendencia, por ejemplo, a utilizar vectores. ¿Por qué no utilizas apuntadores? ¿Sí? Y entonces uno se pone a pensar y dice, es verdad, yo sí tengo esa costumbre y no necesariamente es bueno, ¿no? A lo mejor debo intentar usar otros tipos de datos, yo qué sé. Entonces se aprende mucho de leer el código de otro y de las críticas constructivas que te hacen los otros. Ese es el nivel 2. Sin embargo, este nivel no es suficiente cuando estamos hablando de pruebas especializadas. Entonces, digamos que, por ejemplo, el problema es justamente el problema de accesibilidad y de cumplir con la normativa WCAG2A, ¿sí? Entonces, por más buena voluntad que tú y yo tengamos de darnos revisando entre nosotros las pruebas, los códigos para ver si son accesibles o no, o las interfaces, tal vez ni tú ni yo somos expertos en accesibilidad. Y entonces haremos lo mejor que podamos, pero no tenemos el nivel de experiencia, ¿no? Entonces, por eso el tercer nivel de independencia es hacer que cierto conjunto de pruebas las haga una persona o equipo que sea especialista en pruebas y que está por fuera del proyecto de desarrollo.
Entonces ya terminamos de hacer todas nuestras pruebas internas y entonces designamos un tiempo para que un equipo especializado de gente experta en accesibilidad nos dé probando. Que es, por ejemplo, es el rol que yo ahorita estoy haciendo en el portal de HASTQB. Entonces yo me ofrecí a darles todas las incidencias de usabilidad y accesibilidad. Y otros compañeros se ofrecieron voluntariamente a revisar temas de funcionalidad, que también hay un montón, porque de paso pues uno ya va encontrando también esos, ¿no? Entonces ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel, que es el de más alta independencia, también va siendo más costoso, ¿no? En tiempo, en personal, en esfuerzo, conforme subes de independencia. Entonces, el más alto nivel de independencia es contratar una empresa externa totalmente para hacer todas las pruebas. ¿Sí? Y ese es el nicho de trabajo que yo les sugiero a ustedes, que ustedes sean esa empresa que es contratada. ¿Cómo son algunas de las empresas que están en el sitio que analizamos? Por ejemplo, Chuker, o Testing IT, o Argent Testing. Argent Testing es una empresa en Argentina que lo único que hace, como su nombre lo dice, es dar testeando a otros. Entonces, los gobiernos, los bancos contratan el desarrollo a una empresa y le contratan a Argent Testing para que haga las pruebas de lo que esa empresa entrega. Entonces, el banco pone plata para que le desarrollen y plata para que le den probando de manera independiente. Obviamente, los que desarrollan también hacen sus propias pruebas, pero esas son como las caseras. Pero ya las pro las hace Argent Testing. Y entonces, con las pruebas de Argent Testing que dicen, ok, ahí sí el banco le paga al que desarrolló diciéndole, ok, Argent Testing dice que ya ustedes entregaron un producto que es probado por ellos y por lo tanto tomen su dinero, quedemos en paz y salgamos a producción. Entonces, esa es la manera de trabajar cuando tú ya estás haciendo sistemas que su baja calidad involucrarían perder mucha plata o peor aún, como sabemos, afectar salud o vida de las personas o afectar a la naturaleza y al medio ambiente. Entonces, ¿por qué es necesario la independencia de pruebas? Por la psiquis de las personas, porque nosotros tendemos a hacer lazos afectivos con nuestros objetos de creación, con nuestro código, con nuestros módulos, con nuestras interfaces. Entonces, más de una vez alguien me ha dicho, pero es que mi interfaz está bien bonita, ¿no? ¿Y por qué quieres que le cambie el tipo de letra? ¿Y por qué quieres que no justifique? ¿Y por qué quieres que cambie los colores? Si me quedó bien bonita, ¿no? Entonces, claro, es normal sentirte orgulloso y defender lo tuyo, lo que tú hiciste, tu creación, tus decisiones, tus gustos, ¿sí? Pero en software, para que sea de calidad hay que ir más allá de los propios gustos, ¿no? Hay que ir más allá del sesgo personal y hacer las cosas de la manera más, digamos, independiente posible, de la manera más objetiva posible. Y en eso ayuda también mucho las herramientas, porque la herramienta te dice lo que es, no está poniéndose sentimental o con penita o diciendo se van a enojar conmigo por reportar tantas alertas, ¿no es cierto? Entonces, por eso a veces es buena estrategia apoyarse en la herramienta y decir, mira, te traigo las novedades, que son novedades que resulta de la herramienta, ¿sí? Entonces, un poco eso ayuda a paliar. Entonces, bueno, eso es parte de la psicología. Aquí un par de cosas más de la psicología, ¿sí? Entonces aquí quisiera leerles algunos extractos de esta parte porque es algo que hemos venido trabajando nosotros también, aunque no parezca en el tema de la meditación. Es un tema de concentración mental, de enfoque mental. Dice aquí, un desafío psicológico es la capacidad de enfocar la atención en las cosas concretas en el momento correcto. Es decir, poner tu mente en el aquí y en el ahora. Toda tu capacidad intelectual en lo que estás haciendo. Hay dos problemas claves, dice, y yo creo que todos nosotros nos vamos a identificar con estos dos problemas porque es naturaleza humana. Primero, la distracción de las tareas claves. Esto quiere decir no prestar mucha atención mientras estás ejecutando un guión de pruebas y no darte cuenta, por ejemplo, que está yendo demasiado a hacer lecturas de disco. Eso es atención al detalle.
Entonces, si yo estoy ejecutando las pruebas, pero la mitad de mi mente está en una canción, en un recuerdo, en un correo que quiero escribir, en estar revisando el WhatsApp, entonces obviamente como no estoy enfocado, voy a perder mi atención en el detalle y a lo mejor no me voy a dar cuenta de algunas cosas, como por ejemplo que está lee y lee en disco, y que eso significa que algo no está funcionando eficientemente ahí. Segundo, la persecución de las cuestiones con una mente estrecha. Eso hace que se pierda de vista las prioridades. Entonces, la mente estrecha es no tener la visión del bosque por perderte en la visión de un árbol, ¿sí? Entonces, yo tengo que estar viendo al árbol, pero también tengo que estar pendiente del bosque. Entonces, eso requiere un trabajo intelectual grande, ¿sí? Y por eso estas técnicas de meditación y concentración te ayudan también, y estas técnicas de energía. Entonces, por ejemplo, al comienzo de la ejecución de una prueba, es probable que se encuentre defectos serios justo después de encontrar un defecto mayor en otra área, ¿sí? Entonces, aparentemente no tienen conexión. Entonces, es importante que los probadores mantengan una absoluta concentración en una prueba mientras la están ejecutando y que vayas al mismo tiempo equilibrando y reevaluando las prioridades para que no te pierdas en de ver el bosque por estar viendo el árbol. ¿Sí? A lo mejor el árbol es importante y hay defectos, pero los defectos que hay en otros lados del bosque son de mayor prioridad que los del árbol y por lo tanto yo debo equilibrar mi atención de acuerdo a la priorización también. Entonces, lo que se sugiere aquí los autores, Gary y Rex, es que el tester se pregunta a sí mismo cada vez que termine una prueba, ¿cómo influye lo que aprendí de la ejecución de esta prueba en la selección de la prueba que debería ejecutar a continuación? Entonces, yo voy teniendo una presencia total, una concentración total, una responsabilidad total en todo el proceso. No lo voy haciendo con la mitad de la mente en el proceso y la mitad de la mente en otras cosas. ¿Sí? Entonces, para responder apropiadamente a esta pregunta, el tester debe permanecer concentrado en las metas y los objetivos del proyecto de pruebas, comprender esas metas y objetivos y estar siempre en sincronía con el resto del equipo, especialmente con el jefe de pruebas, que es quien estrategiza todo, ¿no? Entonces, sin decir que las pruebas sean las cosas más importantes del mundo, lo que está queriendo decir aquí es que desde la psiquis, cuando tú estás en el rol de tester, esa media hora, esa hora, esas 2 horas que vas a trabajar como tester, lo trabajes con toda tu presencia, con toda tu concentración, ¿sí? Con todo el cuestionamiento del caso entre prueba y prueba, con toda la atención a los detalles de lo que va pasando, anotando todas las cosas, buscando y, más bien dicho, teniendo prolijidad en guardar las evidencias, porque luego los fallos tienen que ser reproducibles, porque el depurador, la única manera que tiene de investigar a fondo qué es lo que pasa para resolver es reproducir la prueba. Y si tú no les das toda la información para reproducir la prueba, pues no se va a poder sacar el efecto. Entonces hay mucha psicología detrás, ¿no? Aquí hay un par de ideas adicionales. Algunos testers son percibidos como gente que critica al producto o peor aún al autor. ¿Sí? Y esto también se agrava cuando el tester no sabe comunicarse de manera adecuada. Por eso decíamos que es importante que tu comunicación sea constructiva, sea positiva. Entonces, a veces la gente se toma personal. Entonces, si yo voy y te digo, mira, estas 30 líneas que has escrito no valen para nada, anda y repite nuevamente y cuando sepas programar regresas. Entonces, es una manera negativa y destructiva de decirte, ¿no? Pero yo sí puedo decir, mira, ya revisé tu código, revisé algunas buenas prácticas, utilicé algunas herramientas y aquí está el listado de tus incidencias. Chequéalas, cualquier duda que tengas me avisas, yo con gusto te colaboro para que entre ambos podamos pues ver qué pasó y cuando estés listo yo vuelvo a correr las pruebas para ver qué nos sale y para ir mejorando. Entonces, es el mismo código, son las mismas 2 personas, pero es tu actitud la que hace la diferencia y la que permite, o más bien, yo por lo menos tú haces tu esfuerzo de evitar que te perciban como alguien que critica o menosprecia el producto o peor aún la persona que lo hizo.
porque sobre todo los latinos somos muy susceptibles, somos muy adeptos a tomarnos las cosas personal. Y en lo profesional nada debería ser personal, pero a veces la gente no sabemos diferenciar lo personal de lo profesional. Entonces hay que saber comunicarse, tomar un buen cursito de comunicación positiva, de comunicación efectiva, de cómo relacionarse bien con las personas ante situaciones conflictivas. ¿Por qué es un conflicto? Decirle a alguien, mira, aquí están tus defectos. Como a mí me toca cada vez que yo les digo, de hecho ya les voy a leer los defectos de su informe y su nota, cada vez que yo les digo que les he rebajado, y por qué les he rebajado, pues no es que soy la más popular, ¿no? Pero es mi función y la trato de hacer lo más profesional posible. Bueno, ya para ir acabando, hay quienes ven las pruebas como actividades destructivas. Sin embargo, nosotros tenemos que imponer la cultura de que la actividad de pruebas es una actividad más bien altamente constructiva. Lo que nosotros tratamos es de ayudar y apoyar a los desarrolladores para que el producto salga con la mayor calidad posible. Nosotros somos parte del mismo equipo, no somos equipos contrarios que competimos, ¿sí? Entonces eso hay que entender y no hay que verle mal al departamento de calidad si es que somos del lado de desarrollo, ¿sí? Una importante regla psicológica y social, y con esto acabo porque se aplica tanto en los escenarios de testing y desarrollo y depuración como en los escenarios de cualquier interacción social, es que es súper importante diferenciar entre hacer un daño, señalar un daño y eliminar un daño. Nosotros no hacemos daño, nosotros lo que hacemos es colaborar encontrando dónde hay defectos que pueden haber sido introducidos por errores involuntarios. Tampoco queremos decir que los programadores son los que a propósito han hecho daño en el producto. Simplemente decimos aquí hay daños, los estamos señalando, por favor ustedes eliminen ese daño. Es más, ni siquiera entremos a encontrar los responsables de los daños. ¿Sí? Podemos obviarnos esa parte y simplemente seguir para adelante y colaborarnos para seguir aportando a la calidad del producto. Entonces, ese es básicamente el código de ética, son los 8 que ya habíamos visto: público, cliente y empleador, producto, juicio, gestión, profesión, colegas y uno mismo, el de la IEEE, entonces ustedes lo pueden revisar acá. Y termina este capítulo con el glosario, el término revisión, que eso vamos a ver la próxima semana o en 2 semanas, un ejercicio de revisión. Entonces, hasta ahí, chicos, la clase de hoy. Nada más comentarles que la nota de ustedes para este laboratorio conjunto que hicimos es de 9. Primero, felicitarles porque el laboratorio está completo, el informe está bastante bien depurado. Sin embargo, como siempre y como ustedes saben, yo tengo que señalar defectos, porque ese es mi trabajo como gente de calidad, y habíamos quedado que cada defecto es medio punto menos. Entonces, el laboratorio tiene errores de tipeo, ese es un medio punto menos. Y el laboratorio tiene un defecto concurrente, no general, porque a ratos sí está bien, pero a ratos no, en que algunos links sí están activos y yo puedo cliquear e irme al link, pero muchos de los links están apagados y eso es un problema de usabilidad y accesibilidad, ¿sí? Porque yo veo un HTTPS algo y quiero cliquear, pero resulta que ustedes los dejaron sin el hiperlink. Entonces, eso es un defecto de navegabilidad del documento y eso es medio punto menos más. Y por último, la nota de la prueba. Entonces, se las voy a mostrar porque ese sí no me acuerdo de memoria. Me avisen si la ven. Entonces, igual, en el caso de Ricardo, Andrés, Yomikinga e Ismael, las respuestas están correctas y completas, son 10 puntos, pero tienen medio punto por distintos errores que les señalé en el documento. A ver, no, me mandaron por encuesta. Por tipeos. En los 3 casos son errores de tipeo o de ortografía, no recuerdo exactamente. En el caso de Brian, la 4ª pregunta está incompleta, solamente tienes medio punto y también tienes un problema de tipeo que es medio punto menos adicional. Y en el caso de Bolívar, sí noto que todavía falta, o que faltó más bien ese día,
entender mejor los contenidos. Entonces, la pregunta 2, un punto de los dos, la pregunta 4, medio punto de los dos, la pregunta 5, un punto de los dos, y errores de tipeo, medio punto adicional. Entonces, esas son las notas de las pruebas y recuerden que tienen hasta el lunes para entregar la tarea del proyecto. Entonces, en el laboratorio todos tenemos 9. Y la próxima clase vamos a hablar de las fechas de proyecto, que eso me he olvidado. Se acabó el tiempo, les agradezco muchísimo la atención. La clase de hoy será un poquito larga en teoría. Y queda abierta también la opción ya del capítulo 2. Tienen que leerse el capítulo 2 y hacer unos ejercicios seleccionados de hoy en 8. Es decir, pueden terminar hasta el martes el capítulo 1 y hasta el viernes el capítulo 2. Ya, ahí sí, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, nos podemos quedar por fuera de la hora. Y los demás, pues ya pueden retirarse e ir a sus otras actividades. Eso es, chicos, que tengan una buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta Yo quería luego. saber si podemos ver las revisiones que nos dijo ahorita de la prueba o no podemos. Claro, si tienes tiempo, ahorita le revisamos. O sea, me refiero a que no se disponen, no se despliegan en el hora virtual. No, porque como le hice como cuestionario, no tenía espacio de anotar. Pero en tu caso es un error de tipeo de tildes en alguna de las preguntas. No recuerdo en cuál. Pero revísale y si no lo encuentras me avisas para buscarlo juntos. Es Pero que ahorita entré y creo que no salen ni las respuestas ni nada. no puedes ver tú. Entonces veámosle juntos si tienes tiempo ahorita o no. No, profe, tengo clases. Ya, entonces la próxima clase abrimos, ¿ya? Gracias. Ya, Gracias. ok. Chao, que estés muy bien. Igualmente, profe, que pase bien. Chao.